Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Estamos contentos en esta noche, hermano? Eso no sonaba muy contento. ¿Estamos contentos? Gloria a Dios, el Señor está en medio de nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a meditar en esta noche, hermano, en la palabra. Tengo el privilegio, el honroso privilegio de predicar en esta noche. Así pues, perdemos los privilegios de ofrenda cuando sea necesario, ¿verdad? Para los que estuvieron el sábado, ¿verdad? El apóstol pues tomó el tiempo de la ofrenda y me dijo, vas a predicar el miércoles. Entonces de ella me puse a temblar yo, ¿verdad? Hasta ahorita ya más o menos se me está quitando. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar por nuestro apóstol, por la familia apostólica, y pidámosle al Señor que Él nos hable en esta noche. Yo vengo necesitado también de que Él nos hable en su palabra, y yo sé que usted también. Amén. Padre Santo, que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por este gran privilegio que nos concedes de poder estar en tu casa, Señor, gozándonos con tus santos, Señor, con tus hijos. En el nombre de Jesús te suplicamos, Señor, que tú derrames de esa unción, Señor, como siempre lo haces, Señor, en este púlpito. Te rogamos, Padre amado, que tú bendigas, Señor, a nuestro apóstol, allá donde está, Señor, en ese retiro de México. Padre, bendícelo, dale palabra de revelación, Señor, para todos aquellos necesitados también de tu palabra. Bendecimos, Señor, a la familia apostólica, a nuestra hermana Leti también, Señor, a sus hijos, en el nombre de Jesús en esta noche. Y te suplicamos, Señor, una palabra revelada en esta noche, Señor amado, que no salgamos igual de cómo venimos, Señor, sino antes bien salgamos llenos de tu misericordia, llenos de tu presencia, llenos de tu palabra, Señor. Como dice tu escritura, Señor, que la palabra more abundantemente en nuestro corazón. Eso anhelamos en esta noche, Padre, llenarnos de tu semilla, llenarnos de tu palabra, Señor, para que podamos caminar en pos de tu verdad. Amén, Señor, y amén. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, vamos a hablar, hermano. Solo déjeme tomarme un poquitito de agua aquí. Hace calor aquí arriba. Ya deja de sudar uno frío, ya como a los 15 minutos de estar uno aquí arriba. Vamos a hablar, hermano, de la misericordia, ¿verdad? Usted sabe, hermano, que fue proclamado entonces el año de la misericordia sobre nuestras vidas. Y es importante que nosotros escudriñemos pero no es tan así, hermano, como nuestro apóstol nos ha estado explicando últimamente. La misericordia es más compleja todavía que un simple concepto diccionario. De algunos significados que encuentro en la palabra, de la palabra misericordia. Y cada uno de esos significados, hermano, nos va a ministrar nuestro corazón. Yo escuchaba las profecías hace un momento, hermano, y veo cómo viene gente necesitada. No sé cuántos necesitados vinieron esta noche. Pues el Señor, hermano, con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, me va a ayudar a mí para que pueda trasladar esa palabra, los significados de la misericordia. Y nuestro apóstol nos ha estado enseñando también que nosotros, hermano, debemos de ser portadores de misericordia. No sé cuántos han oído esos temas. Debemos ser portadores, así como Timoteo, ¿verdad? Portadores de la misericordia. Pero no podemos entonces ser portadores de algo si antes no nos llenamos de eso. Es decir, nadie puede dar algo que no tiene. Como dijo el apóstol Pedro, aquel cojo que estaba a la puerta del templo de la Hermosa, ¿verdad? Lo que tengo te doy. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús y usted sabe el milagro. Pero entonces lo que este varón tenía era el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermano, no podemos nosotros ser portadores, no podemos nosotros dar misericordia si antes no hemos recibido esa misericordia de parte de Dios. No sé si está de acuerdo usted conmigo. Pero yo sé, hermano, y lo sé porque lo sé en mi vida. Yo sé que muchos de los que estamos aquí también, si no es que todos, hemos recibido alguna faceta de esa misericordia en nuestras vidas. Si no, no estuviéramos aquí, hermano. Solo el hecho de estar sentados aquí en esta noche ya es una misericordia de Dios. Porque amanecimos hoy, hermano. Porque estamos vivos.
Porque, hermano, el Señor nos dio nuestro sustento el día de hoy. No sé si 1, 2, 3, 4 veces o 6 veces, no, depende, ¿verdad? Cuántas veces usted se alimente, pero el Señor le dio su sustento en el día de hoy. Entonces, esa ya es una misericordia. Pero había un personaje allá, hermano, en el libro, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, si no estoy mal, versículo 30 en adelante, en donde es un intérprete de la ley, que le pregunta al Señor: Señor, ¿qué hago para heredar la vida eterna? ¿Se recuerda ese pasaje? Y entonces el Señor le dice: mira, lee lo que está en la Biblia y practícala, en otras palabras. Y entonces le dice: ¿qué es lo que lees en la Biblia? Y él responde: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces pregunta: entonces, ¿quién es mi prójimo? Y usted sabe la historia, hermano. El Señor le pone una historia, ¿verdad?, de cierta persona, cierto personaje que descendía de Jerusalén a Jericó. Y entonces dice que lo agarra unos ladrones, hermano, y lo dejan medio muerto. Ese personaje, hermano, que descendía es figura de usted y figura mía. Nos representa a cada uno. Que se acerca un sacerdote y pasa por un lado, no le hace caso. Pasa un levita y también pasa por un lado. Pero se acerca un samaritano. Y el samaritano, hermano, mire, no me lo voy a invitar. Aquí está el tema. ¿Qué significa la misericordia? Por si no lo había dicho. Lucas 10:33. Y entonces dice en el 34. Bueno, leamos lo del 33. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramó aceite y vino sobre ellas. Por eso, hermano, a mí me gusta mucho aquel corito, ¿verdad? No sé si a usted. Con vino y aceite me ungió, y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando él, ¿qué dice?, me encontró. Y con vino y aceite, me da hasta ganas de cantarlo, lo único que ya se van a empezar a ir algunos. Pero me gusta mucho, hermano, ese cántico, ese coro, porque describe precisamente, hermano, cómo nos encontró el Señor a nosotros, medio muertos. El samaritano, usted sabe, hermano, es figura del Señor. Entonces el Señor, en figura aquí representando por el samaritano, derramó aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó. ¿Cuál es el mesón, hermano? El mesón representa a la iglesia, es figura de la iglesia. Y dice, y lo cuidó. Pero en el versículo 37 dice: y él dijo: el que tuvo misericordia de él. O sea, él preguntó: ¿quién es mi prójimo? El que tuvo misericordia de ese que estaba medio muerto. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces, hermano, importante ser portador de la misericordia. Pero antes de ser portador, necesitamos nosotros estar convencidos plenamente que el Señor nos ha hecho misericordia antes a nosotros. Entonces, no sé cuántos vinieron en algún momento a este mesón, ¿verdad?, a esta iglesia con heridas. Pero el Señor, hermano, en el transcurso del tiempo ha ido sanando. Yo le estoy describiendo mi vida. Yo así vine. Y el Señor, a través del tiempo, hermano, y por la misericordia de muchos hermanos, ¿verdad?, el Señor empezó a sanar mi corazón. Y con vino y aceite. Por eso le digo, ese coro para mí es una realidad. Amén. Pero entonces, hermano, es importante que nosotros hagamos lo mismo, porque eso fue lo que el Señor le dijo a este intérprete: ve y haz tú lo mismo. ¿Qué? Misericordia. Pero entonces, cuando yo veo, hermano, el significado de el samaritano en el hebreo, en la diccionario expositivo Vine, dice que viene de una raíz shamar. Samaritano viene de una raíz shamar. Y mire lo que significa: guardar, atender, proteger y retener. Aleluya, hermano.
porque precisamente eso fue lo que hicieron con nosotros. Levante la mano a quienes le hicieron eso aquí. Gloria a Dios. Y a los que todavía no, hermano, el Señor en su misericordia lo va a hacer en este mesón, en esta casa. Entonces nosotros, hermano, ahora como aquellos que hemos recibido esa misericordia, debemos de practicar esa misericordia con nuestros hermanos. ¿Cómo? Guardando, atendiéndolos. Ahora, hermano, no sé cuántos sirven aquí en la congregación. Aleluya, mire, hasta más amenes se oyeron. Gloria a Dios. Eso está bien, porque quiere decir entonces que somos una iglesia, hermano, con la ayuda del Señor y para la gloria de Él, poderosa, ¿verdad? Porque todos estamos sirviendo en la obra. Pero algún día estuvimos sentados ahí, escuchando la palabra, esperando que nos llamaran. Y ahora que nos llamaron, entonces podemos ser parte de un ministerio de samaritano, de hacer misericordia, de proteger a los nuestros hermanos, a nuestros hermanos, de atenderlos. Pero no me quiero quedar ahí, eso solamente para explicarle que nosotros como samaritanos debemos entonces dar misericordia. Misericordia. Entonces entremos a los significados, ¿le parece? Uno de los significados, hermano, es, se lee ahí, hilasterión o hilasterion, depende, no tiene tilde. El griego 24:35. Mire qué interesante eso, hermano. Dice que es la tapa o cubierta del arca de la alianza. ¿Cuántos se recuerdan del arca de la alianza? El arca del pacto. ¿Qué había dentro del arca del pacto? A ver. Las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció, ¿sí? Eso era lo que estaba dentro del arca del pacto. Pero uno de los significados de misericordia es esta palabra griega, que lo que significa es, describe, hermano, la tapa, así lo dice aquí, la cubierta del arca, significa propiciatorio. Por eso, hermano, es que a veces cuando estamos orando decimos, ¿verdad? Sé propicio a mí. Estamos diciendo, hermano, que estamos delante del propiciatorio, llamado así por la expiación que se hacía una vez al año en el gran día de la expiación. Pero lo interesante también aquí es que dice, mediante un sacrificio expiatorio, este propiciatorio junto con el arca, mire, esto me impactó mucho, hermano. Este propiciatorio junto con el arca es señalado como el estrado de los pies de Dios. ¿Por qué me impacta tanto, hermano? Porque nosotros ahora, dice la palabra en el libro de Hebreos, que tenemos entrada hasta el lugar santísimo. Hasta el lugar santísimo tenemos entrada, hermano. Y lo que me impacta aquí es que dice que también es señalado como el estrado de los pies. Quiere decir entonces que cuando nosotros buscamos la misericordia de Dios, hermano, debemos de entrar de una manera en humillación, con humildad. Más o menos como aquella mujer pecadora, ¿se recuerda? Que entró en aquella reunión donde estaba el Señor, hermano, y dice la Biblia, hermano, que rompe un frasco de alabastro, ¿verdad? Y se lo derrama al Señor. Pero lo que ella hace, hermano, es ponerse hasta sus pies y empieza a llorar y empieza a besarlos. Y hermano, esa mujer obtuvo misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque se humilló. Entonces nosotros, hermano, cuando estamos buscando la misericordia de Dios en el propiciatorio, busquemos los pies del Señor, hermano. Vengamos con una actitud humilde en nuestro corazón. Porque aquel hermano que viene con una actitud de decir, bueno, yo todavía aguanto, ¿verdad? Como quien dice, ¿verdad? Me está cayendo, pero no, todavía me falta un poquito. Bueno, el Señor sabe tu medida. El Señor conoce, hermano, cuál es nuestra medida, la medida de cada uno. Él sabe hasta dónde, como dicen las abuelitas, sabe hasta dónde apretar, ¿verdad? ¿Por qué razón, hermano, llegó el Señor hasta que Pedro gritó, ¿verdad? En el agua. Hasta que se estaba ahogando, me imagino que hasta que ya tenía el agua en el cuello, hermano. Y él gritó, ¿verdad? Antes me imagino que se sentía autosuficiente, quizá, Pedro. Quizá diría, bueno, yo soy pescador de nación, dirían por allá, ¿verdad? De generaciones, y entonces
yo me puedo nadar y así tipo mariposa, de pechito y de todo, y todos los estilos. Yo le entro a nadar. Entonces se sintió él así como humilladón, ¿verdad? Que tuvo que gritar, hermano. Se tuvo que humillar para pedir misericordia. Entonces no sé cómo hemos venido en esta noche, hermano, pero el que quiere misericordia, hermano, ese, mire, se echa un clavado, ¿verdad? Para ponerse delante del Señor a sus pies, porque sabe, hermano, que la prueba probablemente está muy fuerte. Hoy en la profecía, hermano, yo y las profecías igual que usted, hablaba de gente, hermano, que viene con problemas económicos muy serios. Y le dijo, esa profecía le dijo el Señor a esa persona que el Señor iba a hacer algo en su economía. En su misericordia el Señor va a hacer algo, hermano, va a hacer un milagro. Amén. Eso lo creo con todo mi corazón. Pero necesitamos entonces humillarnos, ponernos delante de sus pies, humillarnos. Pero otra cosa que me interesó entonces, 25:16 dice: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Le está hablando a Moisés. Harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Usted sí ha visto figuras del arca del pacto, ¿verdad? Sí, son dos ángeles, ¿verdad?, que con sus alas, hermano, se tocaban. Harás el propiciatorio con los querubines en sus dos extremos de una sola pieza. Eso, hermano, lo hicieron entonces en la tapa, que significa propiciatorio, que es misericordia. Amén, estoy haciendo un resumen. Entonces, dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y esto, hermano, me impactó. Léalo conmigo ahí. Ahí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré. Yo lo dejo ahí, hermano, porque más adelante está personalizando que le está hablando Moisés. Pero yo, hermano, quisiera pensar que me está hablando a mí, ¿verdad? Y usted, hermano, tome su porción, ¿verdad? Usted haga como que a usted le está hablando, porque a usted le está hablando, hermano. Porque entonces dice: ahí me encontraré contigo. ¿Es dónde? En el propiciatorio. Y de sobre el propiciatorio entre los dos querubines. Y entonces también me impactó eso, hermano, porque el Señor se manifestaba de entre los dos querubines. Y usted sabe, hermano, que los querubines, que son entidades angélicas, cubren apóstoles, cubren ministros sobre misiones. Amén. Entonces está hablando también de cobertura, hermano. Es importante que nosotros estemos cubiertos por un apóstol, y gloria a Dios, hermano, porque aquí lo estamos, ¿verdad? Estamos cubiertos por un apóstol, y entonces el Señor nos habla en medio del propiciatorio, fíjese. Pero otra cosa que a mí me impacta, hermano, de esto, es que muchas veces hay gente que viene tan necesitada, hermano, que necesita, valga la redundancia, que un ángel lo ministre. ¿Cómo así, hermano? Si aquí no veo a ni uno, ¿no? Si a veces no se miran. Pero, hermano, nosotros sabemos, creemos, yo lo creo, yo sé que usted también, que hay una manifestación angélica en medio de nosotros. Amén. La Biblia lo describe, hermano, de una manera literal en el libro de los Hechos. Bueno, en muchos pasajes describe a ángeles. Hay un pasaje que dice que muchos, sin saberlo, hospedaron ¿qué? Y entonces se parecen a los humanos, pero son ángeles. Entonces hay gente, hermano, que tiene problemas tan serios, tan fuertes, que necesita ser ministrado por una potestad angélica. Por eso el propiciatorio, porque ahí se manifiesta entonces una potestad angélica. Entonces, en medio de nuestras reuniones, hermano, cuando estamos en la adoración, cuando estamos incluso en la administración al final, que el Señor pues nos ayude a ministrar, a orar, yo sé, hermano, con todo mi corazón, que hay ángeles en medio de nosotros. Mire, si aún el Señor Jesucristo necesitó, ¿verdad?, ser ministrado, ¿cuánto más nosotros? Cuanto más diría, no, ¿cuánto más nosotros, hermano? Necesitamos ser ministrados por potestades angélicas. Y eso va a suceder, hermano, en medio del propiciatorio, cuando estemos ahí pidiendo misericordia. No sé qué problema traes en esta noche, pero el Señor me envió a decirte eso, ¿verdad?
que en medio de ese problema, y mira, ya te habló la profecía también, el Señor tiene hoy algo especial para tu vida, hermano. En medio de esa prueba el Señor se va a manifestar grandemente, hermano. Gloria a Dios. Pero es necesario que nos humillemos delante de su presencia. Pero entonces me impacta mucho eso, que el Señor va a hablarnos. Mire, yo espero con la ayuda del Señor de veras que alguna palabra, por lo menos de todo lo que yo le estoy diciendo, sea de parte de Dios. ¿Verdad? Yo de veras no quiero que sea mi mente, delante del Señor me pongo. Pero a mí me impacta eso que dice ahí. En medio del propiciatorio, cuando estemos aquí o cuando estés ahí en tu silla, quizá ya no alcanzas a venir aquí al frente probablemente. Ahí en tu silla, en medio del propiciatorio, el Señor te va a empezar a hablar. Si no es que ya lo está haciendo. Te va a empezar a hablar en lo íntimo, en tu corazón. Y ahí tú solo, ¿verdad? Ah, sí, Señor, ¿verdad? Yo te lo había pedido en la mañana, Padre, fíjate que estoy así. Y el Señor, hermano, empieza a hablar en lo íntimo, porque Él habla en el silbo apacible, dice la Biblia. Amén. Entonces, hermano, tengamos que estar seguros, estamos en las manos de un Dios vivo, hermano. De un Dios vivo que está en medio de nosotros en esta noche. Entonces, dice, ahí me encontraré contigo, pero sigamos leyendo aquí. Romanos 3:25 entonces habla de que sin sangre no puede haber remisión de pecados, obviamente. Pero en este pasaje dice a quien Dios exhibió públicamente, ¿a quién? A Jesús, al Señor Jesucristo, como propiciación. Es decir, que esto no es de todos, hermano. Si alguien allá afuera, hermano, que no ha recibido a Cristo todavía, o si alguien vino hoy visitante, ¿verdad? Y no ha recibido al Señor, aunque si ya está aquí oyendo la palabra, yo sí dudo que no sea cristiano todavía, ¿verdad? Porque dice la Biblia que todos los que oyen la palabra son de Dios. Pero entonces, hermano, si alguien vino y todavía no ha recibido al Señor Jesucristo, todavía no tiene el propiciatorio que es el Señor en su corazón. Es necesario, hermano, tener al Señor Jesucristo morando en el corazón para que entonces se cumpla este pasaje. Por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Usted tiene fe en Jesús, hermano? Él es el autor y consumador de nuestra fe, dice la Biblia, ¿verdad? Amén. Sigamos aquí, Levítico 16:12. Ya para ir finalizando este significado, es que, hermano, es que yo me estaba chupando los dedos cuando estaba cuando estaba leyendo esto, hermano, porque dice, y tomará un incensario. Está hablando siempre, hermano, en este caso del sacerdote, cuando está hablando del propiciatorio, lleno de brasas de fuego, de sobre el altar que está delante del Señor, y 2 puñados de incienso aromático. Mire lo que hacía el sacerdote cuando iba a expiar el pecado. Tenía que entrar hasta donde estaba el propiciatorio, pero antes de entrar al propiciatorio tenía que tomar entonces un incensario, y dice 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pero mire para qué: pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. Entonces ahí saco yo una enseñanza, hermano. Quiere decir entonces que no es de acercarse solo así, ¿verdad? Así como masticando chicle, ¿verdad? No tenemos nada en contra de los chicles, ¿verdad? Solo los que dejan a veces peor. No, pero no aquí. Pero no se trata entonces de venir así de brazos cruzados, mascando. Aquí estoy, Señor, ¿va? Dame la misericordia, pues, ¿va? No se trata de eso, hermano. Se trata de ir entonces como se acercaba el sacerdote. ¿Qué significa el incienso? Las oraciones de los santos. Quiere decir entonces, hermano, y dice que esas oraciones o ese incienso, dice que se subía en medio del propiciatorio donde el Señor hablaba. Quiere decir entonces que para que el Señor se manifieste, para que nos hable, cuando estamos pidiendo esa misericordia en medio de ese propiciatorio, debemos de llevar incienso, hermano. ¿Y qué es el incienso? La oración.
Entremos por sus puertas, ¿cómo dice? Por acción de gracias. Entonces, empecemos, hermano, a platicar con si nuestro papá. Tenemos esa confianza, ¿verdad? Pues sí, papito, como te decía, entonces, y empieza uno a hablarle. Ese es orar, hablar con él. Señor, mira mi necesidad, por favor, te lo suplico, ten misericordia. Y usted está orando ahí. Y entonces con ese incienso, con ese incienso aromático que son las oraciones, el Señor se manifiesta a orar por nosotros, a su misericordia sobre nosotros. Amén, a bendecirnos. Veamos aquí. Vamos con otro significado. El Hebreo 26:16. Mire, quiere decir todo eso que usted lee ahí, pero yo solo quiero agarrar dos cosas. Es que son demasiadas cosas, hermano. Si usted empieza a estudiar cada uno de los significados, hermano, es un estudio cada una de estas palabras. Pero me interesó bastante donde dice que significa benignidad, bien, bondad, clemencia. También significa consolar. Significa, hermano, fidelidad. Mire, esas son palabras que me resaltaron. Y ese es un significado de misericordia. Ya vio por qué no es tan sencillo decir el significado, el concepto de misericordia. No es solamente decir el amor por la miseria. Es un complejo de conceptos, hermano. Entonces, cuando yo veo, hermano, que significa clemencia, consolar, ahí dice misericordia, mire, fidelidad. Oseas capítulo 6, versículo 6 dice: porque fidelidad quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Pero esta fidelidad, hermano, es una fidelidad que va más allá de cualquier compromiso sencillo que nosotros podamos hacer. Es la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. Esa es la misericordia. Es decir, que el Señor se manifiesta en esa faceta misericordia con fidelidad sobre nuestras vidas. ¿Cómo así, hermano? Bueno, veamos aquí Isaías 54:8. En un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Mire, eso es por si a alguien le está cayendo, ¿verdad? Si a alguien le está cayendo vara, tal vez hizo algo malo. Pero el Señor, hermano, como un padre amoroso, nos guía incluso. Mire, por eso el pastor, el buen pastor, Salmo capítulo 23, ¿verdad? Dice que el pastor tiene vara y tiene cayado. El cayado es para guiar a la ovejita, pero si la ovejita se sale, ¿qué tiene? La vara, ¿verdad? Entonces, el Señor, hermano, a veces disciplina, hermano. Como un buen padre lo hace también, y eso también es misericordia. En un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Esa compasión es misericordia. Entonces, hermano, aunque estés pasando ahí el Niágara, ¿verdad? Como dicen, con bicicleta de payaso y llanta Apache, ¿verdad? Aunque estés pasando por la prueba más profunda, el Señor, hermano, te tiene en sus manos. Tú eres la niña de sus ojos, dice el libro de Isaías, hermano. Te tiene en sus manos. No va a dejar que algo más allá de lo que Él tiene en sus planes te pase, hermano. Aleluya. No va a dejar eso. Porque esto es para mí como en los días de Noé, dice, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reprenderé. Mira esa promesa, hermano. Así como cuando se nos profetizó aquí, ¿verdad? Que de parte de Dios que había terminado la prueba, ¿verdad? ¿Se recuerda? Porque mucha gente había estado en prueba por mucho tiempo, hermano. Pero el Señor ha decretado que ese tiempo ya terminó. Que ahora viene un tiempo, hermano, de bendición para nuestras vidas, hermano. Aleluya, créelo con todo tu corazón. Porque así es. Aleluya, es tiempo de misericordia. Dice entonces 2 Timoteo 2:13, si no creemos o fuéramos infieles, mire, el ser humano es así por naturaleza, ¿verdad? A veces sí, a veces no, ¿verdad? Como dice nuestro apóstol, cristianos chimoltrufios a veces, ¿verdad? Cuando dice una cosa, dice otra. Pero, hermano, el Señor no es así. El Señor dice, Él permanece siempre fiel. No puede desmentirse a sí mismo, hermano. Entonces, esta es una palabra de esperanza para aquellos que han venido hoy desconsolados probablemente. Que el Señor no se ha olvidado de ti, hermano.
El Señor tiene tu vida en tus manos, en sus manos. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 6. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo: Mefiboset. Y este respondió: he aquí tu siervo. Esto es fidelidad también, lo que le voy a leer. Esto también es misericordia, porque hace un momento le estaba hablando de la misericordia de Dios para nosotros. Pero como le dije que tenemos que ser portadores de misericordia, ¿verdad? Nosotros, hermano, una vez recibida esa misericordia, tenemos que devolver esa misericordia también hacia los nuestros. Entonces mire que lo que hizo David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad. Esa bondad, esa palabra bondad es misericordia, por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Pero por qué razón? Porque, hermano, él había tenido una amistad muy profunda con Jonatán. Entonces él le quería hacer el bien a su descendencia. Entonces no sé si a ti te han hecho un bien alguna vez. Bien, ¿verdad? A todos nos han hecho bienes, hermano. No sé, algún hermano, algún familiar, qué sé yo, hermano. Pero este año es tiempo de hacer misericordia también. Tal vez miras a alguien ahí que está pasando, hermano, como decimos, ¿verdad? El Niágara. Y te recuerdas, hermano, que él en algún momento te ayudó. Y tú tal vez ahorita ya estás en una posición donde puedes ayudar. Haz misericordia. Recuérdate, porque el Señor va a traer a ese recuerdo, ¿verdad? Recuérdate cuando te hicieron esa misericordia y devuelve esa misericordia. Ese va a ser un actuar entonces del samaritano, como hablábamos de un principio. Entonces, Habacuc capítulo 2 versículo 4 dice: sucumbirá quien no tiene el alma recta, mas el justo, ¿qué dice? Hay unas versiones que dice por su fe, ¿verdad? Por su fidelidad. Ahora, hermano, si pudiéramos poner en términos más sencillos, ¿qué es la fidelidad? ¿Usted qué diría? Ahora que lo veo así tan calladito, porque está poniendo mucha atención, por eso está callado. No fallar, ese es un buen concepto. Ser leal, obedecer, permanecer. Con todos me quedo esas descripciones. Lo que dijo mi hermano al final me impacta mucho. Porque, hermano, fidelidad significa, hermano, permanecer también, ¿verdad? Hay gente, hermano, que se casa, no vienen los miércoles, pero, hermano, a las primeras de cambio, ¿verdad? Ya, incompatibilidad de caracteres, ¿verdad? Y como es un documento donde está firmado, mire, este concepto, usted lo lee despacio en el Strong, en el Vine, donde usted vaya a investigarlo. Este concepto de misericordia, que es fidelidad, hermano, va mucho más allá que un documento. Por eso se lo estoy hablando de una pareja que está casada, una cosa ahí, un papel. Esto va más allá todavía, porque es la fidelidad que Dios hace con nosotros, hermano, que es eterna. Entonces, hermano, necesitamos nosotros tener ese tipo de fidelidad en nuestro corazón, que permanece a pesar de las cosas, a pesar de los problemas, a pesar de la escasez, a pesar, hermano, de la enfermedad, así como lo que usted dijo en el altar cuando se casó, ¿verdad? A pesar de todo eso, permanecemos. Mire, a mí de veras me impacta, me gusta, me pone ejemplo cuando pasan aquí parejas. Y dice, y pasan papelitos, hermano, miren, vamos a orar por esta pareja, va a cumplir 35 años de casado. ¡Oh, yo apenas estoy con el segundo año, dice uno, ¿verdad? No, yo ya tengo más de 15 años de casado, pero hermano, me impacta mucho eso, de ver gente que a pesar, hermano, de todo, pruebas, de todo lo que ya dijimos, permanece fiel. La permanencia, entonces, ahí es donde se ve a alguien que sí es fiel. Yo veo aquí muchos rostros de hermanos que yo los veo de hace años aquí en la congregación, hermano. De hace añitos aquí en la congregación. Pero ¿qué significa eso? Tiene fidelidad, porque permanece en un trabajo. No que a los 2 meses ya, no, ese es mi jefe muy gritón usted. No, así, conmigo no se debe llevar así, ¿verdad? No sabe con quién se está metiendo. Me voy mejor a otra compañía. Y hermano, nunca prospera, porque no permanece.
El que es fiel, el que permanece donde lo ponen, hermano, tarde o temprano va a prosperar. Porque es un principio de Dios, hermano, la fidelidad. Entonces, seamos fieles en lo que nos ponga, en su privilegio, hermano. Un amén, pero gloria a Dios. No. Amén, hermano, en nuestro privilegio. Seamos fieles. Gloria a Dios, hermano. Qué lindo ver eso. Seamos fieles. Mire, aquí de veras no hay mucho que decir de eso, porque de veras, hermano, el apóstol lo ha dicho, yo lo he visto también, todos los que estamos aquí sirviendo, hermanos, a las 5 de la mañana viendo todo el servicio de los fines de semana, y no solo los fines de semana, todos los días de culto, tempranito, ¿verdad? Bien planchados desde su trabajo, quizá ni cenaron. Amén. Pero, hermano, recompensados espiritualmente, porque el Señor los recompensa. Eso lo recompensa el Señor. Amén. Dijeron que no vinieron cenados, pero bueno, ya el Señor les va a recompensar con una sucenita al final, ¿oye? Amén, dice la hermana, yo invito. Bueno, entonces, mire otro significado. Jamal, ese tiene tilde, mire, Jamal, del hebreo 25:50. Igual, tiene varios significados, pero yo me quiero quedar con dos: compasión y escatimar. Mire, significa librar, sobrar, tener misericordia, perdonar. Mire, solo con el perdonar es un mensaje, ¿verdad? Pero dice ahí entonces tener compasión y escatimar. Yo me voy a ir apurando por cuestión del tiempo. Éxodo capítulo 2, versículo 6. Al abrirla, está hablando de la canasta, ¿verdad? Calafateada. Vio al niño y he aquí el niño lloraba. Eso fíjese que yo cuando lo estaba leyendo, hermano, me saltó ese texto, esa parte. Cuando vio al niño, dice que lloraba y le tuvo compasión. Esa palabra compasión es misericordia. Cuando lo vio llorar, le tuvo misericordia. Entonces, hermano, yo no sé qué misterio hay en el llorar, ¿verdad? Hay quienes, hermano, les gusta, ¿verdad? Y hasta la desde cocodrilo dicen por ahí, ¿verdad? A cada rato. Pero hay quienes, hermano, no lloran, no les gusta llorar. Y eso también como que no está muy bien, hermano. Porque yo veo en la Biblia varios personajes, hermano, que lloraron. David lloró, hermano, siendo el general, el jefe de los ejércitos de Israel, y lloró. Hubieron varios personajes que lloraron. Jesús lloró, hermano. Sí, hay un pasaje que dice ahí, Jesús lloró. Entonces, hermano, ¿quiénes somos nosotros para contenernos a veces, verdad? Si el Señor nos está tocando. No, ¿qué van a decir de mí? No, aquí me quedo quieto, ¿verdad? No hago ni caras. Y entonces, hermano, hay una bendición a veces en el llorar, fíjese. Porque es como un misterio, no sé, como que el alma se descarga, ¿verdad? Cuando nosotros lloramos, mire, como dicen por ahí, hermano, a moco tendido, ¿verdad? A veces no vienen preparados los hermanos, ¿verdad? Y hermano, una administración deliciosa y la alabanza, la adoración, y el Señor nos toca en nuestro corazón, hermano. Hay que llorar. No vaya a ser usted de aquellos que dicen que los hombres no deben llorar, ¿verdad? Empezó a cantar aquel corito. No, hermano, hay veces que sí hay que llorar. Entonces, yo no le estoy diciendo con esto que solo cuando se llora el Señor tiene, por favor, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que pareciera que como que hay un misterio cuando el Señor nos toca el corazón y lloramos, nos descargamos. Amén. Entonces, el niño lloró, pero mire que dice aquí en el 1 Samuel 1:8, está hablando de Ana. ¿Se recuerda de ese pasaje? No lo voy a leer todo porque es muy largo, pero dice, ella muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Ahora, Ana obtuvo lo que ella quería, ¿sí o no? Pues ya vio, encontró misericordia, encontró compasión. ¿Pero por qué? Porque, hermano, se fue ahí adelante, no sé dónde estaba, en el templo, ¿verdad? Y empezó a descargar su alma, a llorar amargamente, ¿sí? Y ella, me imagino, decía, Señor, pero mira, soy estéril, no puedo tener hijos. Y encima estas me están a molestar con sus hijos, ¿verdad? Penina y no sé quién era la otra. Pero bueno, entonces, hermano, hay un misterio en el llorar. Si hoy el Señor te toca,
Bueno, yo sé que ya el Señor te estuvo ministrando desde que entrases a la congregación, pero hoy el Señor puede ver ese corazón que está llorando y atender ese corazón por medio de su misericordia. Porque entonces dice, y respondió Elí y dijo, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Aleluya, hermano. Dale un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Que el Señor te conceda. ¿Traes una petición hoy delante del Señor? Yo solo estoy leyendo. Pero ahí dice que el Señor que conceda la petición que le has hecho. No sé si ya se la hiciste al entrar a la iglesia o se la vas a hacer al final. Que el Señor te conceda la petición que le has hecho. Tómalo en el nombre de Jesús. Amén. Por la fe. Aleluya. ¿Y cuál era la otra palabrita que le había dicho que íbamos a tomar? Una era compasión y la otra era escatimar. Pero mire este pasaje, Jeremías 50:14. Poneos en orden contra Babilonia en derredor todos los que entesáis el arco. Tirad contra ella, no escatiméis las flechas, porque ha pecado contra el Señor. Está hablando de Babilonia. Entonces, a mí me llamó la atención eso también, hermano, porque quiere decir que misericordia también es, hermano, a vez en cuando enojarse en contra del enemigo. Cuando está fastidiando el enemigo, hermano. Cuando hay que tú sabes plenamente que son potestades de parte de las tinieblas que están molestando tu casa o están molestando a tus hijos. Escatimar, en esa palabra dice entonces que nos levantemos en contra, hermano, de esa potestad y en el nombre de Jesús peleamos. No escatimemos las flechas, dice. Es que tengo pocas. No, agarra todas las flechas y hermano, y con todo, démosle. Eso también es misericordia. Ser portador de misericordia también es pelear en contra del enemigo, en contra de Babilonia, que se levanta muchas veces en contra de los hogares. Segunda Reyes 18:1, mire qué hizo este personaje, el rey Ezequías. Y aconteció que en el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los lugares altos. ¿Qué eran los lugares altos? Lugares de idolatría, ¿verdad? Derribó los pilares sagrados y cortó la acera. Los pilares sagrados, hermano, no quisiera explicarlo, pero usted ya se imagina, ¿verdad? Son deidades fálicos. Y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Neustán. Entonces, hermano, tener misericordia, ser portador de misericordia es levantarse en su casa muchas veces, y a veces en la iglesia, ¿verdad? Y a veces en su vida propia, levantarse en contra de esas potestades, hermano, y empezar a pelear en contra de esa potestad, porque el Señor nos ha dado la victoria, ¿verdad? Él es el general en jefe, hermano, y Él no ha perdido ninguna batalla, y nosotros somos sus soldados, ¿verdad? Entonces tomamos esas armas, hermano, y en el nombre de Jesús nos ponemos la armadura y empezamos a pelear, a guerrear en el nombre de Jesús. Eso es también tener misericordia, porque decía escatimar. Y yo voy rápidamente aquí. Rakham, Hebreos 73, 56, 55. Compasión. Mire, aquí me quiero detener. Bueno, me he detenido entonces en los anteriores, pero dice soltera, afecto, compasión, corazón, doncella. Todo eso quiere decir este significado de misericordia. Entraña, gracia, matriz, misericordia, natural, piedad y vientre. Pero yo me quiero detener, hermano, en entraña. ¿Qué son las entrañas? Hermano, es aquel corte de carnita, qué rico, ¿verdad? Lomito, puyazo y una entrañita. Bueno, también, ¿verdad? Pero no es de eso lo que le quiero hablar. Pero uno de los significados entonces de misericordia es entraña, fíjese. Qué raro, ¿verdad? Las entrañas. Entonces, fíjese que dice Proverbios 26, 22. Las palabras del chismoso
son como bocados deliciosos. ¿Usted ha probado un bocado delicioso? ¿Ah? ¿Qué le gusta a usted? ¿Pastelito de chocolate? No. Con un capuchino. Recibo, le estoy abriendo el apetito ahí, ¿verdad? Un bocadito así delicioso, hermano, ¿verdad? Mire, así es el chisme, hermano. Y dice, y penetra hasta el fondo de las entrañas. Qué tremendo. Entonces, las entrañas, hermano, está en el concepto de entrañas, lo que significa es el asiento de las emociones. En algunos textos usted va a encontrar en la Biblia que habla de corazón, ¿verdad? De intención, el corazón. Pero lo más profundo que usted encuentra en la palabra, más, por ejemplo, la versión antigua, habla mucho de entrañas. En la versión Reina Valera antigua. Entonces, hermano, las entrañas están descritas como el asiento de las emociones. Quiere decir, hermano, que cuando alguien está comiéndose ese supuesto bocadillo delicioso, ¿verdad? Que dice ahí, los chismosos, el chisme. Y ahora hay programas, ¿verdad?, que se especializan en eso, hermano. Que la fulanita fue la peor vestida de no sé qué dónde, en la reunión de no sé quién. Y aquel fulanito se casó con la otra fulanita, y entonces, hermano, un montón de cosas, ¿verdad?, que no nos edifican, hermano. Mire, yo no me aparto que en algún momento haya algún comentario, por favor, porque no quiero lucir legalista en ese sentido, ¿verdad? Que en algún momento haya algún comentario de algo que hayamos visto. Pero si solamente eso es nuestro círculo de plática, hermano, entonces ahí sí hay chismoso en cautiverio, ¿verdad? Porque quiere decir, hermano, que solo a eso se dedica, solo a estar escuchando chismes y trasladándolos, ¿verdad? Y no, lo que debemos trasladar es la palabra de Dios, hermano. ¿Qué hay en nuestras reuniones cuando os reunís? Cada uno tiene salmo, palabra, canto. ¿Qué es lo que hay cuando nos reunimos? Entonces, por eso dice la palabra también, de la abundancia del corazón habla la boca. Usted solo quédese calladito, ¿verdad?, cuando esté ahí platicando con alguien, ¿verdad? Y sea buen oidor. ¿Para qué? Para conocer a las personas, hermano. Sí, pues. Bueno, que Dios te bendiga, nos vemos mejor aquí. Ya está muy seria la cosa. Y hermano, uno de veras no es hacer acepción de personas, ¿verdad? Pero debemos de elegir nuestras amistades. Amén. Debemos de elegir con quién nos juntamos. Ahora, si solo hablamos la mayoría de veces de la palabra, de lo que el Señor nos ha hablado, la experiencia que tuvimos con el Señor hoy, ahí fíjate que el Señor me habló ayer, fíjate que esto y esto, el Señor sanó a mi hijo que tenía fiebre, y hermano, esas son experiencias que edifican. Entonces, juntémonos con gente que nos edifica, hermano. Amén, porque el que anda en la miel. Entonces, tengamos mucho cuidado. 2 Corintios 6:12. Ya me quedan 5 minutitos. No estáis limitados por nosotros. Mire que dice el apóstol Pablo. No estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados en vuestros sentimientos. Eso también me impactó, hermano. Porque quiere decir que hay mucha gente, hermano, que se limita en las cosas que puede hacer por un sentimiento. Mencióname uno. Frustración, rencor, envidia, ira, depresión. Sí, hermano, hay gente que está deprimida y no puede ir a trabajar. Se siente ahí, pero toda molida, ¿verdad? Amargura. No puede prosperar por la amargura. Desconfianza. El miedo, hermano, también. Usted sabía, hermano, que hay mucha gente que no anhela, o bueno, tal vez sí lo anhela, pero no se puede mover a aspirar a algo más porque tiene miedo. Peor si me van a decir que no, ¿verdad? Y tiene 2 licenciaturas, 3 maestrías y todos los cursos de computación, habla 5 idiomas. Pero ahí está, ¿verdad? De un trabajito, pudiendo hacer algo más, porque se ha capacitado, pero el miedo no lo deja moverse. Esa es una emoción, por eso dice, estáis limitados por vuestros sentimientos. Entonces,
Echemos fuera en el nombre de Jesús, hermano, todo temor, todo miedo, toda angustia, toda cólera, toda ira, todo enojo, toda amargura, hermano, que nos impide alcanzar aquello que el Señor nos ha dado. El Señor ya nos dio todo con Él, hermano, absolutamente todo. Somos nosotros los que muchas veces nos limitamos. Tenemos que extender las estacas de nuestra tienda. No seas escaso, dice el libro de Isaías, ¿verdad? Extendámonos. Amén. Colosenses 3:8. Pero ahora desechad también de vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje. Eso es, mir. Hay gente, hermano, que habla en doble sentido a veces, ¿verdad? Cristianos. No estoy hablando de gente en el mundo. Hay otra versión que dice lenguaje obsceno. Hermano, tengamos mucho cuidado con lo que hablamos, de cómo nos expresamos. Tengamos mucho cuidado. Tal vez en el mundo lo miran muy normal, ¿verdad? Y empiezan a hablar aquellas grandes tapaderas, ¿verdad? Lo miran normal si ellos no están convertidos. No tienen a Cristo en su corazón. No nos hagamos uno con ellos. Seamos la sal de esa tierra y la luz de ese lugar, hermano. Pongamos un límite. Lenguaje eso es de vuestra boca, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados. Mire, es que me impactó eso, hermano, porque a mí me ha tocado a veces ir a lugares. Un día iba en el elevador para mi trabajo, trabajo en un edificio, y se subieron dos jovencitas que tendrán unos sus 18, 20 años, ya trabajando en el edificio, en alguna oficina. Hermano, mire, el avergonzado era yo. Estaba en una esquinita porque estaban expresándose con unas palabras, hermano. Era lustre así, ¿verdad? Pero el día así de una vez, hermano, con unas palabronas. Y ahí iba gente en el elevador. Y yo no sin nada, hablándose sus palabras soeces. Entonces digo, de veras que la juventud en el mundo, no aquí, gracias a Dios, el Señor ya ministró a muchos jóvenes aquí, ¿verdad? Amén. Pero en el mundo, hermano, de veras el mundo está patas arriba, hermano, de cabeza. Ellos sienten que es bueno eso, ¿verdad? Sienten que estar a la última, ¿verdad? Hablar palabras soeces. No, hermano, nada que ver, eso, ensuciándose más todavía el corazón. Entonces dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paz. Esas son las emociones que tenemos que tener. Tenemos que echar fuera todas esas emociones negativas y tener emociones positivas. Amén. Emociones de parte de Dios, pues, para que no se vea positivo o negativo, ¿verdad? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No empezar a murmurar hacia aquel, ¿sabe lo que me dijo? Oye, fíjate que, hermano, no, perdonemos. Que se vea que somos hijos de Dios. Bueno, yo solo se lo estoy diciendo, pero yo sé que usted lo practica, pues yo solo estoy leyendo. Amén. Pero ya para ir finalizando, Levítico capítulo 1, versículo 8. Luego los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán las piezas, la cabeza y el sebo sobre la leña que está en el fuego. Que está hablando de entrañas, hermano. ¿Sí? Las entrañas, entonces, insisto, es el asiento de las emociones. Entonces, ¿cómo estarán nuestras entrañas? ¿Será que tenemos emociones ahí que nos limitan? Esas emociones tienen que ser ministradas, esas entrañas tienen que ser ministradas. Y el apóstol la vez pasada nos enseñó, ¿verdad? En la Santa Cena, hermano, que por medio de la Santa Cena se ministra las entrañas. Nos pone el Señor, hermano, entrañas de misericordia. Yo quisiera quedarme con este versículo y le voy a pedir a mis hermanos de alabanza que se acerquen antes que me lo suban. Suban, hermanos, y vamos a ministrar en esta noche, porque el Señor hoy quiere ministrar tu corazón, quiere ministrar tus entrañas, tus emociones, quiere ministrar tus pensamientos. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4 versículo 12 que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, dice, hasta los tuétanos, hasta el alma, hasta el espíritu, la mente, y divide, dice, las intenciones del corazón y divide los pensamientos. Mire qué, hermano, hermosa la palabra. Entonces, cuando nos estamos llenando de esa palabra, cuando nos estamos exponiendo a esa palabra, hermano,
esa misma palabra penetra y no va a regresar vacía. Entonces en esta noche le vamos a pedir al Señor misericordia, misericordia, que pueda lavar esas entrañas, porque esas entrañas, dice aquí, las entrañas y las patas las lavarás con el agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida, aroma agradable para el Señor. ¿Quieres tú ser una ofrenda encendida hoy delante del Señor? ¿Quieres ser esa ofrenda que arda y que levante olor grato hasta su presencia? Pongámonos hoy delante de Dios. Y si quizá ha venido gente muy necesitada, solo aquellos que han venido muy necesitados, lo dijimos a un principio de la enseñanza, y que quieren que Dios les hable en medio de ese propiciatorio que hablamos al principio, pero antes quieren levantar ese incienso que son las oraciones, para que el Señor se manifieste en medio de ese propiciatorio. Pueden acercarse en esta noche. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor misericordia. Aquellos que han tenido en su corazón una petición y que el Señor hoy les habló y les ha dicho: te voy a contestar lo que me has pedido. Acércate en el nombre de Jesús. Acércate confiadamente. Dice la Biblia que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para el oportuno socorro. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Has sido lavado con la sangre preciosa del Cordero. Esa sangre que fue derramada para expiación, para propiciación, para hacer propiciación en medio de ti. En el nombre de Jesús, hoy el Señor va a hacer misericordia contigo en medio de ese propiciatorio. En el nombre de Jesús, derrama tu alma. Si el Señor ha tocado tu corazón, la Biblia dice que cuando Ana derramó su alma y lloró delante del Señor, no delante de los hombres, delante del Señor, el Señor respondió esa petición. No sé si habías estado por mucho tiempo con esa prueba, pero hoy el Señor te dice: ha terminado el tiempo de la prueba. Hoy el Señor responde esa petición en el nombre de Jesús. Recibe ahí un toque del Espíritu en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No estás solo, no estás sola. El Señor está a favor tuyo. Como el buen samaritano que se acercó a aquella persona medio muerta y le ungió sus heridas. Hoy en el nombre de Jesús recibe aceite, recibe vino para tus heridas. Oh, en el nombre de Jesús. A eso has entrado a esta iglesia, a eso has entrado a este mesón, para que pueda ser atendido por el samaritano que es nuestro Señor Jesús. Ahora recibe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús recibe consuelo. Recibe consuelo en tu corazón. El Señor sabe lo que has estado pasando. Él conoce las peticiones de tu corazón. Y ahora Él te dice: te voy a responder. Te hablaré en medio del propiciatorio. En el nombre de Jesús, recibe esa respuesta en tu corazón. Oh, gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Estás haciendo una obra maravillosa en medio de nosotros. Hay ángeles en medio de nosotros ministrando los corazones. Dice la Biblia que ellos fueron dejados a favor de aquellos que habíamos de heredar la salvación. Y hoy hay una manifestación angélica. Recibe ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recibe, recibe. Porque tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Porque para siempre Tú eres fiel. misericordia es. Sí, Señor. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Aleluya. Me sostienes Gracias, por gracias, tu Señor. gran fidelidad. Porque tú eres bueno. Tú eres bueno, mi Dios. Para siempre Siempre has sido bueno. tu misericordia es. Tu fidelidad es eterna, Señor. Cada mañana al despertar, sé Oh, que en ti gracias, puedo gracias. confiar. Me sostienes por Aleluya. tu gran fidelidad. Gloria a Dios. Recibe, recibe. Tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. Gloria a Dios. En ella yo me deleitaré. Aleluya. En tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Gloria a Dios, hermanos, en este ambiente tan precioso que el Señor nos está permitiendo experimentar. Les quiero pedir que en el mismo sentir, por favor, podamos poner por obra la palabra que nos fue enseñada en esta hora. Hay varias peticiones que han pasado nuestros hermanos, peticiones de sanidad, de restauración, de salvación. Hermanos que están en el intensivo de hospitales, hermanos que están, personas que están perdidas, y han pasado las peticiones, los hermanos creyendo que nosotros vamos a subirlas delante del trono, haciendo nuestra esa necesidad. Les quiero pedir que dispongamos nuestro corazón, estamos a buena hora, que no nos movamos de nuestro lugar y vamos a elevar estas peticiones con todo nuestro corazón delante del Señor. Y antes quiero llamar también a los esposos Jensen Dubón y Corina de Dubón, que están cumpliendo 8 años de casados, que pasen acá adelante, por favor. Si alguien está cumpliendo años también, pase acá adelante, los vamos a atender. Y el resto, hermanos, les quiero pedir que con todo nuestro corazón oremos y le demos gracias al Señor y nos presentemos delante de Él. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, venimos delante de ti a presentarte, Señor, las peticiones que han pasado tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús,
Sabemos que tú estás aquí, Señor, y que tu oído está atento a nuestro clamor, a nuestra súplica, Señor, a nuestro ruego. Señor, ahora nosotros venimos a hacer como nuestra la necesidad, Señor, de tus hijos, Padre, necesidades, peticiones de salvación, de sanidad, de salud, de restauración, Padre, las subimos delante de ti, Señor, sabiendo que conforme tu misericordia, Señor, y conforme tu bondad serán respondidas, Padre, para cada corazón, porque tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús clamamos a ti, Padre, clamamos a ti, Señor, para que vengas sobre cada uno de nosotros, sobre cada necesidad. Tu respuesta divina, Señor, esa respuesta que consuela, esa respuesta, Señor, que restaura. En el nombre de Jesús te pido también, Señor, que nos lleves con bendición a nuestros hogares, que esta palabra que ha sido, Señor, enseñada, que cayó como lluvia sobre nuestro corazón, dé fruto al 100%, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este momento, por esta bendición, por tu misericordia, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Te amamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde en su regreso a casa. Les quiero pedir también, por favor, a hermanos, a todos los que deseen servir en el departamento de servidores, les extendemos la cordial invitación para que se anoten en la salida de la iglesia. Así también les quiero pedir que los que tengamos nuestros carros en los parqueos los podamos mover a brevedad, por favor. Que Dios les bendiga. Feliz noche.